Bienvenidos al apasionante mundo de la farmacología. En el capítulo de hoy vamos a ver a los quimioterápicos antineoplásicos, medicamentos que utilizamos para una gran cantidad de enfermedades neoplásicas, de tipos de cánceres, porque destruyen las células neoplásicas. Pero también los utilizamos para algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea, la enfermedad de Crohn, la anemia de células falciformes, o para realizar trasplantes de órganos porque disminuyen las defensas evitando que el cuerpo rechace ese órgano. Nos vamos a enfocar en su acción antineoplástica. Y veamos aquí en la imagen. Tengo una célula neoplástica la cual entra en un ciclo celular que por un estímulo genético y un estímulo externo ha perdido control y se va a producir una multiplicación exagerada de estas células neoplásicas, produciendo menos tumores. Cuando administramos un medicamento, estas células neoplásicas pueden producir resistencia a este quimioterápico antineoplásico mediante, por ejemplo, cambios moleculares en su estructura, en su membrana celular, en sus receptores, cambios farmacocinéticos, el medicamento no se va a llegar a absorber, distribuir, metabolizar, mala absorción y suministración de fármaco. Muchas veces administramos en dosis muy bajas o en dosis muy altas porque tenemos que personalizar la dosis de estos medicamentos. Variabilidad genética en el transporte. No todos nosotros reaccionamos igual frente a un medicamento quimioterápico. Hay algunos que van a producir mayor resistencia y otros van a ser más sensibles. Activación y eliminación y mutación. Muchas células neoplásicas van mutando, van eliminando, van desactivando estas células, estos quimioterápicos antineoplásicos. Y por último, amplificación y delección. Estos son los mecanismos de resistencia por los cuales los quimioterápicos antineoplásicos no pueden actuar en las células neoplásicas. Y existen diferentes modalidades de administración de medicamentos, de administración de quimioterápicos antineoplásicos, que se refiere al tipo y a la localización de cómo vamos a administrar el medicamento. Una de las modalidades es la modalidad neoadyuvante. Esta modalidad se administra antes del tratamiento quirúrgico o de radioterapia. Su uso se justifica porque nosotros queremos disminuir el tamaño del tumor para que podamos nosotros mejorar nuestro éxito del tratamiento definitivo. Modalidad no adyuvante. Modalidad adyuvante. Se administra posterior a una cirugía completa del tumor o cuando se ha dado radiación y no hay evidencia de la enfermedad local o sistémica. La finalidad es eliminar las posibles micrometástasis o recidivas que pueda haber después de un tratamiento definitivo. Modalidad adyuvante. Modalidad concomitante. Se refiere a la administración conjunta con otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, combinamos radioterapia con quimioterapia. O por ejemplo, cirugía con quimioterapia. Modalidad de inducción. La inducción con quimioterapia se refiere al tratamiento que se proporciona de forma inicial en pacientes con tumores muy avanzados. La finalidad de esta modalidad es reducir la carga tumoral para poder proporcionar un tratamiento definitivo con mejor control. Y por último, modalidad paliativa, que lamentablemente cuando la enfermedad es muy avanzada o hay mucha metástasis, nosotros administramos estos medicamentos para mejorar la calidad de vida, para disminuir los síntomas, disminuir el dolor del paciente, mejorar la funcionalidad del órgano afectado. Esta modalidad de administración de medicamentos se realiza en ciclos, puesto que debemos dar tiempo al organismo para que se recupere antes del siguiente ciclo. El índice terapéutico constituye una medida del margen de seguridad que tienen que tener estos medicamentos. Está dado por una fórmula. Índice terapéutico es igual a dosis letal y dosis efectiva.
Cuando administramos un medicamento, tenemos diferentes tipos de dosis a medida que el medicamento pues viendo, distribuyendo, metabolizando y excretando. Vamos a tener una dosis mínima efectiva, dosis máxima efectiva, dosis tóxica, dosis letal. El índice terapéutico es el espacio que existe entre la dosis efectiva y la dosis letal. Es mejor mientras mayor sea su valor. Por ejemplo, si tenemos un quimioterápico de 500 miligramos que es su dosis efectiva y su dosis letal es de 3500, su margen terapéutico es amplio, por lo tanto es un medicamento bueno, nos da seguridad. Es peor entre menor sea su valor. Si por ejemplo tengo en el mismo ejemplo medicamento con 500 miligramos de índice de dosis efectiva y su dosis letal es de 1000 miligramos, entonces su margen de seguridad es estrecho. Por lo tanto es un medicamento con el cual tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tomar en cuenta el índice terapéutico de estos quimioterápicos antineoplásicos y tenemos que individualizar siempre la dosis. Pero ¿dónde actúan los quimioterápicos antineoplásicos? En el ciclo celular. Recordemos que nuestro ciclo celular estaba formado por una fase G1, donde se produce un crecimiento celular, una preparación para que se produzca una replicación del ADN, una fase S, donde se produce la replicación, la división del ADN, una fase G2, donde hay un mayor crecimiento celular, una fase M, donde se va a producir la mitosis, la división de la célula. Esta fase se divide en una fase, una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Los medicamentos antineoplásicos actúan en este ciclo celular y se van a clasificar en inespecíficos y específicos. Los inespecíficos son aquellos que actúan en cualquier parte de las fases. Puede actuar en la fase G1, la fase GC o la fase S, la fase G2, la fase M. En cambio, los específicos actúan solamente en una fase. Por ejemplo, los que actúan en la fase G1 están los antibióticos antitumorales como la doxorubicina o hormonas que vamos a ver en los capítulos posteriores como el tamoxifeno. Los que actúan en la fase S son los antimetabolitos como el metotrexato, excelentes medicamentos. Los que actúan en la fase G2 están los inhibidores de la topoimerasa y los antibióticos antitumorales como la bleomicina. Y los que actúan en la fase M de mitosis están los taxanos y los alcaloides de la. Entonces rápidamente vamos a estudiar un grupo por grupo, recordando que existen inespecíficos y existen específicos. Vamos a empezar hablando por los inespecíficos. Los agentes alquilantes son los agentes quimioterápicos más utilizados desde la Segunda Guerra Mundial. Se van a clasificar en 4 grupos, siendo el primer grupo el más importante, las mostasas nitrogenadas, y dentro de ellas la ciclofosfamida y la isfosfamida las más utilizadas. Modo y mecanismo de acción. Modo de acción. Actúan en el ciclo celular de forma inespecífica. Mecanismo de acción. Van a producir una alteración del ADN. Se van a incorporar a la cadena de ADN mediante grupos alquilos. Y estos van a producir una ruptura de esta cadena de ADN y por lo tanto se va a producir una apoptosis, una muerte celular. Están indicados sobre todo para las leucemias crónicas, cáncer de pulmón, linfoma, enfermedad de Hodgkin, no Hodgkin, cáncer de mama, ovario, mieloma múltiple, melanomas y sarcomas. Me pueden producir disminución de la inmunidad de tipo celular y humoral, por lo tanto el paciente puede tener infecciones sobreagregadas, como por ejemplo neumonías por pneumocystis gyrovis o micosis reactivas. Segundo grupo, los fármacos con platino. También son medicamentos inespecíficos. En este grupo está el cisplatino, el carboplatino, el oxaliplatino. Modo y mecanismo de acción. Modo de acción, actúan en el ciclo celular de forma inespecífica. Mecanismo de acción. Penetran en la célula por un transportador de superficie de la membrana celular y forman enlaces covalentes con la guanina y adenina. Al formar estos enlaces va a producir una apoptosis de la célula.
Están indicados para el cáncer de testículo, ovario, cabeza, cuello, pulmón, gástrico, esófago y el cáncer de colon. Como reacciones adversas me pueden producir neuropatías motores y sensibilidad periférica. El paciente va a sentir las extremidades adormecidas, va a sentir las extremidades con falta de sensibilidad, extremidades débiles. Y esta neuropatía periférica es progresiva y empeora con la utilización de otros medicamentos neurotóxicos. También me puede producir mielosupresión. Va a disminuir la formación de glóbulos rojos, de plaquetas, de glóbulos blancos en la médula ósea, produciéndome anemias, produciéndome trombocitopenias, leucocitopenias. También alteran los electrolitos. Me pueden producir hipomagnesemia, hipocalcemia, hipopotasemia, hipofosfatemia, que van a repercutir en algunas funciones del organismo. Estos dos grupos son los inespecíficos. Vamos a hablar ahora de los quimioterápicos antineoplásicos específicos, aquellos que actúan en una fase del ciclo celular. Y vamos a empezar por la fase G1. En esta fase actúan los antibióticos antitumorales, como por ejemplo los derivados de la antriciclina y el más importante, la doxorubicina. Estos medicamentos, modo y mecanismo de acción. Modo de acción actúan en la fase 1 del ciclo celular, son específicos. Mecanismo de acción. Intervienen con las enzimas implicadas en la síntesis de ADN y van a alterar la transcripción y replicación final. Por lo tanto, van a producir apoptosis de la célula neoplástica. Están indicados para el cáncer de mama, próstata, leucemia, linfoma y el cáncer anal. Como reacciones adversas también me producen depresión de la médula ósea, en cavidad bucal me pueden producir estomatitis, a nivel de las fanelas me puede producir alopecia, alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas, a nivel de la piel erupciones, hiperpigmentaciones, hiperkeratosis, eritemas en la piel. También me pueden producir toxicidad cardíaca, produciéndome arritmias cardíacas, hipotensión, derrame pericárdico o puede llegar inclusive a una insuficiencia cardíaca congestiva. Segundo grupo de medicamentos específicos, los que actúan en la fase S de replicación del ADN. En este grupo están los antimetabolitos y se clasifican en dos grupos, los análogos del ácido fólico y los análogos de las pirimidinas, siendo el primer grupo los más importantes. Y en este primer grupo vamos a tener al metotrexato. Modo y mecanismo de acción. Son quimioterápicos antineoplásicos específicos que actúan en la fase S del ciclo celular. Mecanismo de acción. Interfieren en el metabolismo del ácido fólico. Recordemos que el ácido fólico utilizan todas las células para formar las purinas y las pirimidinas. Al intervenir en su metabolismo, se va a producir la apoptosis de la célula. Están indicados para leucemias, cáncer de mama, ovario, cabeza, cuello, gastrointestinal, para el osteosarcoma, para el cáncer colorectal, cáncer de vejiga y también para enfermedades autoinmunes. Excelente medicamento, como por ejemplo las artritis reumatoideas, la psoriasis. Como reacción adversa me pueden producir afectación de la médula ósea, van a disminuir los glóbulos rojos, las plaquetas, las células de defensa, me pueden producir alteraciones del epitelio intestinal, a largo plazo me pueden producir psoriasis o enfermedades reumáticas. Otro grupo que actúa de forma específica son los inhibidores de las topoinerasas y los antibióticos antitumorales. Estos van a actuar en la fase G2, donde se produce un crecimiento celular. Y se van a clasificar en dos grupos, los derivados de la campotecina, donde está el topotecan, y los antibióticos antitumorales, donde está la bleomicina. Modo y mecanismo de acción. Modo de acción, actúan en el ciclo celular de forma específica en la fase G2. Mecanismo de acción, modifican la estructura terciaria de ADN en la topoimerasa 1 y 2.
Las topoimerasas son enzimas nucleares que disminuyen la fuerza de torsión del ADN de la célula. Por lo tanto, se produce apoptosis de la célula. Como reacción adversa me pueden producir neutropenia, trombocitopenia, alteraciones gastrointestinales como mucositis o diarreas, náuseas, vómitos, incremento en las transaminasas hepáticas, fiebre, fatiga, erupción. Por último tenemos a las alcaloides de la vinca y los taxanos. Estos grupos de medicamentos, estos quimioterápicos se van a clasificar en tres grupos. Los alcaloides de la vinca, donde está la vinplastina, vincristina, los más importantes. Los taxanos, donde está el docetaxel. Y los derivados de la podofilotoxinas, que no son muy utilizados. Modo y mecanismo de acción de estos medicamentos. Modo de acción. Actúan de forma específica en el ciclo celular, específicamente en la fase M, en la fase de mitosis. Mecanismo de acción. Interaccionan con los microtúbulos y alteran la mitosis de la célula. Por lo tanto, la célula no se va a poder dividir. Están indicados para neoplasias hematológicas, para linfomas, mieloma múltiple, para sarcoma de partes blandas, para el carcinoma microcítico de pulmón, cáncer de vejiga, testículos, mama, ovarios, cabeza, cuello, especialmente los alcaloides de la vinca son muy utilizados. Reacciones adversas me pueden producir manifestaciones neurológicas leves como parestesias, adormecimientos, gastrointestinales como por ejemplo náuseas, vómitos, diarreas, síndromes de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, alopecia temporal, estomatitis, dermatitis, celulitis y flebitis en el sitio de administración de estos medicamentos. Entonces, estos medicamentos, los antineoplásicos, los quimioterápicos antineoplásicos, se van a clasificar en específicos e inespecíficos. Todos los medicamentos que hemos estudiado, tanto los específicos como los inespecíficos, me pueden producir reacciones adversas al medicamento. Aquí tengo un gráfico que me va a ayudar a recordar las principales reacciones adversas de estos quimioterápicos antineoplásicos. Por ejemplo, el metotrexato me puede producir estomatitis. Por ejemplo, la bleomicina me puede producir fibrosis pulmonar. La doxirubicina me puede producir toxicidad cardíaca. El cisplastino me puede producir ototoxicidad y nefrotoxicidad. La ciclofosfamida me puede producir hemorragias, me puede producir cistitis. Y la vincristina y la vinplastina me pueden producir neuropatías periféricas. Es una forma de recordar las principales reacciones adversas de estos medicamentos. Para que no se produzcan estas reacciones adversas, tenemos que, 1, calcular bien la dosis y 2, realizar la administración de este medicamento por ciclo. Y para que estos ciclos se cumplan, tiene que haber un requerimiento del inicio del tratamiento con quimioterapia, mediante requisitos. Por ejemplo, tiene que haber menos del 10% de pérdida de peso antes de iniciar el siguiente ciclo. Tiene que haber ausencia de contraindicaciones al medicamento. Si tengo un paciente que tiene una enfermedad hepática, no puedo administrar metotrexato porque sé que el metotrexato me puede producir una hepatotoxicidad. El paciente no tiene que presentar infecciones y si las presentan tienen que estar controladas. Tiene que haber una capacidad funcional en los 3 primeros niveles, en la escala funcional del paciente de Sudow y Karmosic. Esta es la escala de Karmosic, donde tenemos puntuaciones de acuerdo al estado del paciente. Para que el paciente pueda entrar al siguiente ciclo, pueda realizar su ciclo de quimioterapia, tiene que estar en los 3 primeros niveles, es decir, en 100, 90 o 80. No puede estar por debajo de los otros niveles. Y cada nivel tiene una característica. Tenemos que realizar el laboratorio donde mínimamente tienen que tener estos valores, estos laboratorios. Por ejemplo, leucocitos entre 3.000 y 4.000, neutrófilos mayor a 15.000,
plaquetas mayor a 150.000, hemoglobina mayor a 10 gramos, urea menor a 50, creatinina menor a 1.5, bilirrubinas menor a 3, ácido úrico menor a 5 y las transaminasas menor a 50 unidades por litro. Entonces, estos son los requisitos mínimos para que el paciente realice el tratamiento con quimioterapia o realice sus ciclos de quimioterapia. Esto es todo por hoy en el apasionante mundo de la farmacología. Nos vemos en la siguiente clase.